Gloria a Dios, hermanos. Es una bendición estar con ustedes este día para poder reflexionar en la palabra, para poder instruirnos en ella, para poder tener un fundamento en la roca que es Cristo Jesús. Verdaderamente estos son momentos en los cuales nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra gloriosa que nuestro amado Cristo Jesús nos ha dado. Y es importante que nosotros verdaderamente tengamos esa comunión, esa disposición intencional. Dios me ha venido a cada momento dando lo que es una instrucción para poder compartir de que las cosas que como hijos de Dios hagamos, las hagamos intencionalmente, o sea, con la intención, con el fervor, con las fuerzas, con las energías que se le debe de poner a la comunión con Dios. Porque es muy fácil, amada iglesia, es muy fácil que en momentos que estamos viviendo, que hay una monotonía en las diferentes actividades en nuestros hogares, porque estamos en nuestros hogares, porque estamos resguardando la cuarentena. Por ese motivo podemos fácilmente nosotros acostumbrarnos y entrar en un cuadro de estar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe encerrados. Y verdaderamente no compete a nuestra fe estar estrecha o estar coartada o estar limitada por las condiciones que nos rodean. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto nos da una gran claridad que yo tengo que estar día y noche meditando en la palabra de Dios. Usted me dice, mire pastor, pero usted ¿por qué es pastor? Tiene todo el tiempo y usted sabe. Mira hermano, bien importante. Le voy a dar voy a compartirle con usted esta pequeña experiencia muy personal. Es una vivencia muy cerca de mí. Mi madre, por tener escasos recursos, ella no aprendió a leer. Óigalo bien. Mi mamá no, desde pequeña, ella tuvo que andar cargando una cesta con frutas. Y andaba ahí por las calles con mi abuela vendiendo fruta. No tuvo acceso en su niñez ni en su juventud. Nunca tuvo acceso de lo que es el beneficio de la educación, de la formación del individuo, la formación básica. Pero eso nunca la limitó para memorizar la palabra de Dios. Ella se allegó a la iglesia, ella tenía amigas, ella tenía pastoras que la pastoreaban. Y ella pedía de favor que le recitasen la palabra de Dios. Y ella se aprendía completos versículos, capítulos, libros de la palabra de Dios. A tal grado que cuando alguien recitaba mal la palabra de Dios, ella hacía una pequeña pausa y decía, eso no dice así. Es importante, amado hermano, que no pongamos pretextos en este momento pero tan importante en la historia del pueblo de Dios. Es importante que nosotros veamos las bondades, lo glorioso que Dios está obrando. Mire, le voy a dar una pequeña reflexión para que usted, ¿verdad?, pueda ver la gloria de Dios sobre El Salvador. Países tan grandes que tienen la capacidad para poder limitar, para poder controlar este virus, no lo han hecho. Tenemos aún Estados Unidos, que solo el estado de Nueva York Estados Unidos reporta 26,000 muertos. Y mire cómo es Dios con nosotros aquí en El Salvador. Tenemos 6 muertos. Lamentamos mucho esos 6 muertos. Créanmelo. Ninguna vida debe de ser cegada, pues el dador de vidas, que es Dios, es quien resguarda a cada uno de la humanidad. Lamentamos y enviamos por este medio las condolencias para esas 6 familias que han sido tocadas muy fuertemente por este virus. Pero también tenemos que ser muy objetivos
y ver que las desgracias que para el país se esperaban no se están dando. Hasta este momento la estadística que se había proyectado tenía cerca de 175 personas, 775 personas que había de ser contaminadas, mas sin embargo no fueron esa cantidad. Tenemos 177 al día de ahora. Eso es mucho por qué darle gracias a Dios, porque Dios nos está guardando, porque Dios está librando la batalla por su pueblo. Ahora, usted y yo lo que nos compete es ser obedientes a través de las indicaciones que nuestras autoridades nos estén indicando. Es importante que nosotros podamos muy claramente ser con nuestras vidas muy diligentes, amado hermano. Ese no es el mensaje, es solamente una pequeña reflexión para que verdaderamente veamos, ¿verdad?, muy conscientemente lo que Dios está haciendo. Dios está obrando, Dios está a favor de su pueblo. El título que el Señor me permitió para este momento de reflexionar, para este día viernes, es: ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio de la crisis? Óigalo bien, ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio de la crisis? Verdaderamente nosotros debemos de ser pero muy cuidadosos al dirigir palabra alguna, porque podemos estar en determinado momento cometiendo una herejía. ¿No ha escuchado usted alguna palabra que ya sea su hermano en Cristo o la misma población que le rodea, su amigo, sus vecinos, expresar estas palabras? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de las crisis? Pareciera que la humanidad tiene el atributo divino de reclamarle a Dios. Pareciera con esas palabras, con esa pregunta, como que las preguntas que lo está haciendo la persona que está dando esas preguntas hacia el aire y hacia las demás personas, pareciera que como que tuvieran mayor autoridad que Dios. Cuando la duda se manifiesta y dice, ¿dónde está Dios? Verdaderamente, amado hermano, amado amigo que nos ve por este medio, cuando esas preguntas brotan del corazón de tanto personas creyentes como personas que aún no han llegado al camino del Señor, indudablemente vemos un gran vacío del conocimiento de Dios. Oiga bien, hay un gran vacío del conocimiento de Dios. No conocen a Dios y como no lo conocen generan preguntas, como decían en mi pueblo, preguntas que no se tienen que hacer, porque no conocen verdaderamente a Dios. Ese sí es un problema. Y mire, vamos a estar meditando en diferentes textos bíblicos, ¿verdad?, que nos hablan de ese tema específico. Dice la palabra en Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, dice, esta es una definición. Cuando dice por tanto es una confirmación. Es dando la respuesta por qué pasó algo anteriormente. No sé si me voy a explicar, amado amigo, amada iglesia. Dice, por tanto, da una certeza que eso es el motivo de lo que pasó anteriormente. Dice la palabra, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y esto habla específicamente del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo 70 años. Isaías estuvo en ese periodo de la cautividad, en parte del periodo de la cautividad. Pero hay una aclaración de parte del Dios Todopoderoso, aquel que le hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de estas circunstancias adversas? Pues, amado amigo,
déjeme decirle, amada iglesia, que Dios está en su trono alto y sublime. Está allá en el cielo, en el tercer cielo, como dice Pablo. Está en su trono majestuoso, divino, santo, eterno, poderoso. Él es Dios. Él no tiene que a ningún ser humano darle cuentas de lo que Él está haciendo este día y a esta hora. Es la humanidad que tiene que presentarse delante de Dios. Es la humanidad que verdaderamente tiene que reconocer que hay pecado en el corazón del hombre. Y por tener un pecado tan grande en el corazón del hombre, el hombre mismo crea desastres como el que estamos viendo ahorita. Esto no es una obra de Dios. Esto no es un juicio de Dios. Lean bien la Biblia. Usted, pastor, que habla herejías allí en su iglesia, que dice que este es un juicio de Dios. Este no es un juicio de Dios. Esta es la obra maligna de un corazón alejado de Dios. Cuando verdaderamente no hay temor en el corazón del hombre, el hombre dice, no necesito de Dios. Mañana voy a reflexionar y tal vez mañana lo necesite. Pero verdaderamente, amado amigo y amada iglesia, es el hombre que tiene que darle cuentas a Dios de cada palabra y de cada obra que realice mientras tanto tiene vida en este mundo. Es contundente, amado amigo, amada iglesia. Es contundente la obra de Dios. Lo que estamos viviendo, simple y sencillamente, es la obra de mentes torcidas, con vicio, con avaricia, avaro de poder, de dinero. Dice la palabra que el principio de todos los males es el amor al dinero, el amor al poder, el amor a tener subyugado al débil, el amor al tener subyugado al desprotegido, el amor a quitarle el pan de la boca de aquel menesteroso. Por eso es que el mundo está así, amado hermano. La pregunta sería tan necia y tan atrevida de realizarla con una intención de saber qué es lo que Dios está haciendo en medio de la crisis. Qué tremendo. Pero vamos a ver a la palabra de Dios verdaderamente qué es lo que está haciendo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de este tema que a muchos está llevando a tener crisis de fe? ¿Ya no leen la Biblia? ¿Ya no oran? ¿Ni oran para comer? Imagínense, faltaba eso. Ya no agarran su Biblia y la meditan, ya no la comparten, ya no hablan de Dios con las personas que están afuera, solo hablan de la crisis. Como que la crisis fuera la solución de todos sus males. Es tan fácil extraviarse en la oscuridad de este mundo. Amada iglesia, son tiempos en los cuales nosotros verdaderamente tenemos que ir a la palabra y no a una opinión vana de un corazón necio del hombre. Muchos, lamentablemente, que se dicen ser llamar pastores, están dando palabras que lo que estamos viviendo es un juicio tribulacional de Dios. Primero son dos cosas diferentes, juicio y tribulacional. Más alejado de la Biblia no pueden estar. Se dicen ser pastores, pero verdaderamente sus corazones y su espíritu está tan lejos de la verdad, de la autoridad de la palabra. Hay errores fatales. Están llevando a sus congregaciones a pensar que ellos deben de estar verdaderamente haciendo mal, porque Dios ha soltado su ira en contra de la iglesia. No, amado hermano. Si usted y yo hubiésemos vivido en el tiempo que vivió Jesús, pudiésemos entender el contexto real de cómo el mundo verdaderamente él mismo labra su propia tumba a través de siempre tener un corazón apartado de Dios. Un corazón vanidoso, un corazón rencoroso, un corazón duro más que las piedras, más que las rocas. Porque cuando Jesús andaba aquí en la tierra, cuando Él compartió con nosotros, cuando Él convivió en el Nuevo Testamento, allí en la iglesia primitiva, muchos
lo rechazaron. Asimismo, como hoy en día que se evangeliza, se lleva la palabra, se le presenta el amor glorioso, el amor sublime de Cristo en la cruz, que a través de su sangre nos perdona y nos libra de todo pecado. Pero cuando se le expresa ese amor que inunda, que no lo entendemos, no lo comprendemos, pero Dios se dio a sí mismo, dando una ofrenda suprema a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El final de la conversación con la mayoría de personas es: no lo necesito. No necesito a Dios, no necesito a Jesús. Tal vez mañana, tal vez el otro año. La palabra nos dice: necio, hoy vendrán por ti. El hombre crea una necedad en su corazón por su vana forma de vivir, por su mezquino pensamiento. Creen tener todo, pero no tienen nada, porque que el día que mueran, dice la palabra, por cuanto no aceptaron el amor divino, estarán a las expensas del tormento eterno, donde el fuego nunca deja de atormentar a aquellos que están en el infierno. Usted me dirá: pastor, mire, pero esa palabra es dura. Lo mismo le dijeron a Jesús. Señor, le dijo, esa palabra es dura. Y verdaderamente, cuando el corazón está lejos de Dios, la palabra pareciera dura, pero es la más amable, la más hermosa, la más tierna, porque busca el beneficio de aquel que la escuche, de aquel que abre su corazón, de aquel que medita, de aquel que hace una pausa en su vida y dice: verdaderamente yo necesito el perdón de mis pecados, porque soy pecador, porque los pecados me agobian, porque los pecados se enseñorean de mi vida, porque el pecado no me deja vivir. A mí no que me vengan que dice que están en pecado y están bien. Dice la palabra claramente: aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Sencillo, la palabra es contundente, es real, es poderosa. Amada iglesia, amado amigo que usted nos está escuchando a través de este medio, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que venir pronto y diligentes delante de nuestro Señor. Uno, para pedirle perdón por nuestros pecados y aceptar el amor de Cristo Jesús, el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Dos, como hijos de Dios, como creyentes, venir diligentemente para poder discernir los tiempos y las sazones de estos momentos que estamos viviendo. No tenemos que venir como un corazón necio, como un niño berrinchudo, a pedir cuentas a aquel que nos ha creado a nosotros. Mire lo que dice la palabra acerca de este pensamiento de quejarse de Dios, acerca de aquellos que hacen esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de esta crisis? Mira lo que dice la palabra acerca de estas personas. Tenemos Números capítulo 11 versículos de 1 al 2. Dice: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. En la parte adversa, en la parte difícil, Israel se empezó a quejar de lo que estaba aconteciendo. El sol, el camino, el cansancio. Se empezó a quejar y estaban saliendo del cautiverio. Ya no estaban cautivos por los egipcios. Pero brotó eso del corazón. Cuando hubo dificultades, el corazón del hombre brota lo más amargo, lo más tedioso, lo más oscuro, y empieza a manifestarse en sus labios. Dice la palabra: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, en lo más difícil, en los momentos más apretados, en las pruebas, en las limitantes que el hombre tiene, en las pruebas que se manifiestan de la vida, en las pruebas que se están manifestando en nuestro país. En eso hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Porque eso es lo que Dios va a escuchar. Dice que se manifestaba a los oídos del Señor. Y cuando el Señor, dice, lo oyó, se encendió su ira. Se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el Señor apagó ese fuego. Ahora, ¿por qué le he leído Números 11 del 1 al 2? Recordemos que este es el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, en camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán. La tierra
que fluye leche y miel. Usted y yo, amado hermano, vamos camino a Canaán, a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios, hermano. Es una gran bendición saber hacia dónde vamos. No somos personas que estamos nada más en existencia, que estamos ahí. Somos personas, somos hijos de Dios, que estamos viviendo en esta vida, en este mundo, por un corto tiempo. La venida de nuestro Señor no la sabemos con exactitud. Dice la palabra que ni siquiera los ángeles que están en los cielos saben el día ni la hora en el cual nuestro Señor vendrá a arrebatar, a llevar su iglesia con Él hacia la nueva Jerusalén. Este pueblo salía de la esclavitud, pero no era agradecido por esa salida de la esclavitud. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de nuestro país y la gente se está quejando, la gente está haciendo alboroto de las incomodidades. No está viendo las bendiciones de Dios, no está viendo que no hay una montaña de muertos. Dios nos guarde de esas circunstancias. Bendigo el nombre de Dios, porque hasta el momento verdaderamente este virus no se ha esparcido como en otros lugares, en otros países están careciendo. El lugar más difícil que hoy en el mundo se está viendo es Ecuador. Ecuador está siendo azotado por la muerte. Cadáveres en la calle. Este pueblo no había entendido que había sido sacado por el Dios Todopoderoso de la esclavitud. Tenían un pensamiento de esclavos. Dice la palabra en Éxodo capítulo 11, versículo 14. No lo voy a leer todo, le voy a dar la cita para que usted lo lea en su casa. Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios ahí en esta parte que los egipcios habían puesto cargas tan duras sobre los hombros de los israelitas que eran como un azote para sus cuerpos. Era lo más duro que podía haber para poder desempeñar en ese momento. Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 14. Eso habla de la carga que Egipto había puesto. Era un pueblo que ya estaba acostumbrado a la esclavitud, pues tenían 400 años de ser esclavos. Es que mire, por eso es bien importante esta reflexión. El tiempo que usted le dedique y yo le dedique a la palabra nos va a hacer libre. Dice la palabra, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra nos da evidencia que la palabra misma es Cristo Jesús. Aquí está completamente la esencia de nuestro Dios poderoso. El Evangelio de Jesucristo, el pan de vida, es la misma autoridad del Dios Altísimo. Entre más nosotros como iglesia, amigo, entre más usted lea la palabra, más va a ir en dirección de la luz y posteriormente de la libertad. Es importante, amada iglesia, que volvamos a la senda antigua. Pero hay algo triste cuando volvemos a la senda antigua, ya lo vamos a ver más adelante. Regresemos, era un pueblo acostumbrado a ser esclavo. Generación tras generación nacieron y se multiplicaron, vivieron esclavamente. Cuando se dieron a la luz, cuando salieron a la libertad, no pudieron discernir. Añoraban más estar esclavos que estar libres. Mire cómo es la condición del hombre. ¿Sí? El hombre muchas veces se siente mejor estando subyugados, quitándole sus derechos. Imagínense que, pero esa es la condición humana. Por eso es que Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso habla de libertad también de cómo vemos la vida. Usted y yo tenemos que ver hoy la vida con los ojos de Cristo. Y los ojos de Cristo, el pensamiento, la palabra nos dice, ausentes en el cuerpo, presentes delante del Señor. Esto nos habla una libertad total. Mire cómo Esteban murió apedreado, el primer mártir de la fe. Dice que lo sacaron afuera de la ciudad y lo apedrearon. Y mientras estaba eso está en Hechos capítulo 7. Mientras tanto dice que las personas lo estaban apedreando y hacían injurias sobre él, sobre su cuerpo, porque estaba hincado y le estaban apedreando. En ese momento dice la palabra que Esteban vio
los cielos abiertos y vio a Cristo sentado en el trono a la diestra del Padre. Ese es el camino de nuestro, ver la gloria de Dios, ver el trono glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que abandonar el pensamiento de esclavitud. El pensamiento de esclavitud, sencillamente, amado hermano, amado amigo, es el pensamiento de la queja. Me quejo por esto, me quejo por otro, hace calor, no hace calor, cae agua, no cae agua, hoy comí, hoy no comí, no me gustó la comida, me dieron mucho, me dieron poco, a mí no me dieron de eso, a mí no me dieron de lo otro, me miraron feo. Hay quejas, porque el corazón está lleno de incredulidad. El corazón está extraviado del pueblo. Verdaderamente, amados hermanos, la iglesia puede correr un grave peligro en estos tiempos. Óigalo bien. ¿Y eso, pastor? ¿Por qué me dice eso, pastor? La iglesia puede estar en este momento teniendo un tránsito de ser seducido por la filosofía de este mundo. Y parte de la filosofía de este mundo es la queja, y parte de la queja es: ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo por nosotros? Nosotros oramos y mire lo que sucede. Hay más muertos, hay más infectados. Bueno, ¿y qué esperaba, amado hermano y amado amigo? Si el corazón del hombre es perverso, ese virus es una arma mortal. Ya está bien estudiado, bien especificado cuáles partes del cuerpo ataca. Mire, eso es una. El virus es una arma. Y lo otro, la imprudencia de la humanidad. ¿Sí? Nos están diciendo que no salgamos de la casa y salimos. Nos dicen, por lo menos salgan una vez al día, una vez a la semana, para comprar los víveres y todo. Pero salimos como que a veces me pega la pedrada. Sí, la imprudencia. Es importante, amada iglesia, que como hijos de Dios, como creyentes, debemos de estar claros que no podemos alienarnos, a unirnos a los pensamientos de este mundo. Es peligroso que ese pensamiento se filtre en el pensamiento de los hijos de Dios y empiecen a tener conductas que son reprochadas, conductas que no vienen de la dirección de la palabra de Dios. El mundo hoy está confundido. El mundo hoy está abatido. El mundo ahora está con temor, está con desesperanzas, está sin un Dios. El mundo está sin Dios porque no se han rendido sus vidas a Cristo Jesús. Mas la palabra claramente nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, amado amigo, usted y yo tenemos vida eterna en nosotros. Dios así nos creó, así nos ha formado con vida eterna. Tenemos alma, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero muchos hacen nada más alarde de su cuerpo, pero se olvidan de su espíritu, de su alma. ¿Qué va a acontecer cuando fallezcan? Cuando partan de esta vida. En vano va a ser tanto libertad, libertinaje, desboque de conductas. Y lamentablemente ese camino va a llevar a la condenación eterna. Cuando dice Jesús que solamente el que cree en mí será salvo, habla de la salvación y de la condenación eterna. No es fácil, amado amigo, hoy que usted está compartiendo con nosotros esta palabra. ¿Verdaderamente lo cree difícil aceptar a Jesús? ¿O lo quiere fácil? Pues yo le digo, es fácil porque es un regalo, es un don de Dios. Dice la palabra que no somos salvos. Dice, por gracia soy salvo, dice. No por obras, para que nadie se gloríe. Si no es don de Dios, es un regalo de Dios. Usted y yo, cuando nos damos un regalo, no creo que lo tiremos a la basura, ¿va? Así, empaquetadito, sino que está la curiosidad, vamos a ver qué hay dentro. Eso es la actitud que tenemos que venir cuando nos presentan la salvación de Cristo. ¿Qué es lo nuevo que voy a descubrir allí en mi relación nueva con mi Salvador, con mi Dios Todopoderoso? ¿Qué es lo que Dios tiene que ofrecerme a mí? Yo le puedo contestar mucho, amado amigo.
primeramente el perdón de sus pecados. Posteriormente le da una nueva vida. Una nueva vida. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas quedaron en el pasado. Es importante, amado hermano, es importante, amigo que nos está viendo, que podamos ver las cosas tal como son. Pero ¿cómo nos atrevemos nosotros a cuestionar a Dios? A cuestionar la soberanía de Dios, a preguntarle qué es lo que está haciendo Él. En ese momento, cuando yo le hago esa pregunta a Dios, cuando yo cuestiono a Dios, me estoy poniendo en un lugar similar o superior. Porque estoy pretendiendo que yo debo de tener una respuesta de parte de Dios para mi vida. Es importante, amado amigo, que veamos esto a la luz de la palabra. Yo no puedo exigirle a Dios, pero sí puedo obedecer a Dios. Óigalo bien, yo no puedo de ninguna forma. Dice la palabra que no nos hemos hecho nosotros mismos, sino que Dios nos ha creado a cada uno. Nosotros dependemos de nuestro Creador, amado amigo. No dependemos de nuestras fuerzas. Esa es una necedad. Es un corazón necio. Es un corazón vacío. Es un corazón que está alejado de Dios. Es un corazón que constantemente está buscando la oscuridad. Es tiempo, amado amigo, que veamos las cosas conforme la palabra nos lo ha instruido. ¿Por qué quiero saber lo que Dios está haciendo a mi alrededor? ¿Cómo lo está haciendo? Para llenar una mezquina pensamiento. Es que Dios, yo no sé qué está haciendo. Ya tiempo me hubiera ido yo a trabajar. Pues dele gracias a Dios que está en una casa, con su familia. Tal vez usted no pasaba mucho tiempo con su familia, con sus hijos, con su esposa. Tal vez no hacía la limpieza, tal vez no lavaba los trastes. Para el hombre eso no es deshonroso, al contrario, es bueno y es necesario. Dice la palabra que es bueno que el joven desde su juventud trabaje. O sea, también es bueno que el hombre, el marido, en su casa ayude a su mujer, que le ayude en los quehaceres que muchas veces despreciamos. El perfil de la esposa, de la mujer en la casa, cuando ella conlleva mucha carga, muy fuerte. La casa, los hijos, los quehaceres, es mucha carga. Pues ahora es tiempo de solidarizarnos. Hoy que se habla tanto de ser solidario, ¿verdad? No solamente lo tome de la política, tómelo en su casa. Pero es importante que nosotros veamos cómo es realmente la reacción de Dios cuando el hombre no está a gusto con lo que está aconteciendo y como Dios está obrando. Mire, Isaías 45:9 dice: ¡ay del que pleitea, del que pelea, del que le exige a Dios con al hacedor! Dice: ¡ay del que pleitea con su hacedor! ¡Ay de aquel que tiene pleito con su creador, con su Dios, con el Dios todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra! Dice: el tiesto con los tiestos de la tierra, la vasija con la vasija pertenecen a la tierra. Nos está dando la constancia que nosotros somos nada más barro, porque hemos sido creados. Dice la palabra en Génesis, cuando Dios creó al hombre, que tomó barro, que tomó de la tierra y formó, y luego le dio soplo de vida, nos creó. Dirá el barro a su creador, al alfarero: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Le preguntará usted, hermano, o usted, amigo, a Dios: ¿qué haces? Dice la palabra que ese es un pensamiento, una actitud de un corazón necio, un corazón que no tiene la luz. Mire qué hermoso, porque no somos nosotros. Cuando yo creo erróneamente que soy mayor que Dios y que merezco saber lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, me encauzo a tener un corazón necio. Miren lo que dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, y el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso,
no lo creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios se presenta a la necedad de la humanidad, que Él es Dios el creador. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y nos está diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando extendí la faz de la mar? ¿Dónde estabas tú cuando hice las bestias que llenan la tierra? ¿Dónde estabas tú? Hay que tener un corazón sobrio, sometido a la palabra, para no caer en herejías y ofensas al Dios Altísimo. Es importante, amada iglesia, que podamos ver a la luz de la palabra cómo debemos, como cuerpo de Cristo, verdaderamente caminar en medio de estas circunstancias. Dice el siguiente punto es: Dios no responde. Óigalo bien. Dios no responde la necedad del pueblo y su cuestionamiento. Dios no responde el cuestionamiento del hombre. Mire lo que Job en un determinado momento, Job le reclama a Dios. Job le reclama y le dice a Dios que mejor hubiera sido, o qué mejor, o qué beneficio tuvo él como Job por las pruebas de no haber hecho nada malo. Mire, dice la palabra en Job capítulo 35, versículos de 1 al 3, dice: Eliú era un amigo de Job. Eliú siguió diciendo: Job, tú crees tener razón y ante Dios dices ser inocente. Hasta te atreves a reprocharle. Job se atrevió a reprocharle a Dios. Pero miren qué dice la palabra. Lo que dijo Job. ¿Reprocharle el qué? Y Job exclamó: ¿de qué me sirvió no haber hecho nada malo? Y era porque estaba ya un hombre angustiado, un hombre atribulado, un hombre totalmente asediado por todos los males que le acontecieron. Usted y yo ya sabe qué es lo que le aconteció a Job. No lo sabe, vámonos a Job capítulo 1 adelante y empecemos a leer ahí. Yo con todo gusto le puedo, si usted tiene alguna pregunta, le puedo, a la luz de la palabra, que despejemos las dudas, ¿verdad? Pero lo importante es que Job en ese momento estaba dando un escenario de reclamarle a Dios, porque las pruebas eran muy fuertes. Pero miren lo que responde Dios a Job, a esa necedad de Job, a ese corazón necio, a ese corazón que se había apartado levemente de la luz. Y Dios le responde también a la humanidad, a usted, amigo, a usted, amado hermano, en la congregación, y a mi persona. Job le responde de esta forma. Job capítulo 38, versículos de 1 al 4, y dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría, si solo tonterías haces? Oiga, esa es la respuesta del Dios Altísimo a todas las mentes y preguntas absurdas. ¿De dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? Aquel que está cuestionando la autoridad suprema, aquel que está cuestionando la autoridad divina, al alto, al sublime. Él le contesta a todo el mundo claramente: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Y solo tonterías hablas. Yo no lo digo, solo estoy repitiendo. Job capítulo 38, versículo 1 al 4. Vamos, dice Dios a Job, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar, dice el Dios Todopoderoso. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Qué hermoso, qué autoridad suprema, qué lindo nuestro amado Dios Todopoderoso, como Él verdaderamente da por sentado su divinidad. El 4 dice: si de veras
sabes tanto. Dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Y les voy a dejar de tarea que lean todo el capítulo 38 del libro de Job. Y es la respuesta contundente en medio de las crisis, en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones, en medio de la escasez, en medio de la amargura que se puede manifestar, en medio del luto que lleva a la muerte. Esta es la respuesta, amado hermano. Dios es Dios. Y Él está en su trono alto y sublime. No hay nadie que pueda verdaderamente estar a la altura de Él y mucho menos cuestionarlo. No haga una herejía cuando usted hable. Amado amigo, hoy usted ya conoce la palabra, ya no es ignorante. Amado hermano, si de repente ha brotado algún pensamiento o lamentablemente hemos dicho alguna palabra o hemos apoyado una conversación negativa de un vecino, de un amigo, momento, detengámonos, reflexionemos lo que verdaderamente estamos diciendo. Cuando Dios habla, el pueblo calla. Eso es importante. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer para que verdaderamente yo vea las cosas reales? Bueno, la palabra dice que debemos de volver a las sendas antiguas. Ese es el llamado del Señor. Y las sendas antiguas es volver al temor de su palabra, volver verdaderamente nuestros corazones y inclinarnos a su palabra, al poderoso evangelio de Cristo Jesús, para salvación y perdón de pecados, para poder también ser guiados a la vida eterna después que nosotros partamos de esta vida. El pueblo debe de volver a las sendas antiguas. Miren lo que dice Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Oh, qué duro. El Señor contestando a su pueblo, contestando a la humanidad de la necesidad que ellos tenían, de la necesidad de tener bendición, de la necesidad de tener paz, de la necesidad de tener tranquilidad, gozo, alegría, estar plenos en el Señor. El Señor claramente les dice: bueno, tranquilos, mire, así dice Jehová, paraos. Jeremías le tocó predicar en un momento tan difícil, y ese momento es similar, es paralelo al de nosotros. A Jeremías le tocó predicar en un momento en el cual el pueblo de Dios, Israel, estaba siendo distraído por falsos profetas. Óigalo bien. Y aquí le voy a poner un pequeño ingrediente que tal vez voy a hacer un poquito cuadrado. Porque está viendo otros mensajes que no son los mensajes de su pastor. Ay, miren, al pastor ya se le subió los humos. Él piensa que solamente a él el Señor le da la palabra. No, no, no. Es importante, amada iglesia, que atesoremos lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos disponemos a escuchar otro mensaje, pudiese ser que estemos escuchando a otro espíritu. Hoy hay tanta, pero tanta tergiversación de la palabra. Por eso que el Señor me pone en el corazón esto bien fuerte. No me ha dejado tranquila. De hecho, mi esposa es testigo que el mensaje se cambió radicalmente. Porque cuando el Dios Todopoderoso habla, el pueblo debe de escuchar atentamente y debe de hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. Es importante que sigamos las sendas antiguas, pero al final del llamado de Dios, al final de la instrucción de Dios, miren lo que pasa en toda la instrucción. Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino. ¿Cómo le llamaban a la iglesia en el Nuevo Testamento? Allá en la iglesia primitiva le llamaban los del camino, porque predicaban en el camino. Donde ellos andaban, allí predicaban. Y por eso eran conocidos del camino. Cuando la palabra aquí en Jeremías se habla de el buen camino, habla
del único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando nos extraviamos en alguna predicación y escuchamos muy lindo, es que vamos a ser prosperados, es que vamos a ser bendecidos, es que vamos a tener esto, es que vamos a tener lo otro, vamos a tener un avión, ni siquiera tiene donde poner la patineta y quiere tener un avión. Es ilógico. Es importante, amado hermano, que la palabra la sujetemos y la palabra la valoricemos. Sí, amado amigo que nos ve, Dios es celoso. También Él juzga tanto a su pueblo como al mundo. Sí. Pero es importante que nosotros tengamos la claridad que cuando el Señor nos llama a volver a preguntar, y habla de preguntar a sus pastores, habla de preguntar a sus, en aquel tiempo eran sus profetas. Habían profetas, ya lo vimos en un momento, amada iglesia, no sé si se recuerda, una predicación, donde habían profetas que profetizaban bonanza, bendición. Habían profetas que profetizaban nada más que iban a haber 2 años de esclavitud con los pueblos de Babilonia. Pero Jeremías le toca predicar en esos tiempos tan difíciles. Y la predicación de Jeremías era que venían tiempos en los cuales el pueblo iba a ser llevado 70 años en esclavitud. Pero habían profetas mentirosos, profetas de la carne, profetas falsos, profetas que no eran más que nada un corazón que estaban lejos de Dios y de su voluntad. Ellos profetizaban que iban a haber bonanzas. Ellos profetizaban que Dios iba a vencer a todas las huestes, a todos los ejércitos, a los babilonios. Pero fue todo lo contrario. Porque Dios bendijo a Babilonia, bendijo a Nabucodonosor para poder dar el tiempo que transcurrían de la esclavitud. Por causa del pecado de Israel. Hoy no... Lo que me llama más la atención es lo que dice al final. Mas ellos tomaron una decisión. Ellos dijeron, no andaremos en la senda antigua. Usted, amigo, Dios lo llama ahora a tomar una decisión. ¿En cuál camino va a andar? ¿En el camino que siempre ha andado, sin Dios, sin temor, sin respeto, sin amor, sin esperanza? ¿O hoy que escucha la palabra, va a decidir venir a la senda antigua? Venir a Cristo Jesús. Ven, pecador, al dulce Señor. Venga, amigo. Es tiempo de salvar su vida. Corra por su vida, amigo mío. La salvación es gratuita. Que nadie le diga que cuesta algo o que hay que entregar algo. Esa es mentira, esa es blasfemia. Eso es un hijo de Satanás llevándolo a la perdición a través de temor. Mas Cristo ahora le dice, ven al dulce Jesús. Ven, mis brazos están abiertos y no te juzgo. Te recibo tal cual vienes, pues conozco tu pasado. Pero dice Jesús también en su palabra, también conozco tu futuro. Eso es precioso, amado amigo. No tarde. Si puede contactarnos por este medio, hágalo por favor. Y para mí será un privilegio, un gusto poder contactarme con usted y darle mayor información. ¿Cómo puede usted ser para venir a los pies de Cristo? Amada iglesia, es importante que tengamos la claridad que nosotros tenemos 2 opciones como hijos de Dios. O regresar a las sendas antiguas, que es la palabra en el temor de Dios a través de toda su palabra inequívoca, inalterable. O no aceptar. Aceptar vivir con un pensamiento débil. Ay, a saber qué me va a pasar ahora. Y si salgo a saber si va a haber uno con el virus. Ay, hermano. No es así. Es de tomar una determinación. Porque dice la palabra, no por vista, sino por fe. Debemos conocer a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
poderoso. Ese es nuestro Dios. Es el Todopoderoso. Para él no es nada imposible. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a instruirnos cómo debemos de conocer a Dios. Hoy le pregunto, amada iglesia y amado amigo que nos observa, ¿usted ya ha conocido a Dios por sus atributos? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, entonces yo sé que usted es un hijo de Dios con fe, con autoridad de la palabra. Y usted, amiga, si me dice, mire, que yo no sé qué me está hablando en chino. ¿Qué es eso de los atributos de Dios? Bueno, mire, me voy a anticipar, lo iba a decir al final. Amado amigo, Dios nos está poniendo en el corazón. Hemos cambiado toda nuestra agenda de predicaciones. Todas las predicaciones están siendo totalmente así, fluidas de parte del Señor. Vamos a empezar a dar el estudio, los atributos de Dios. Porque, amada iglesia, si la iglesia no conoce los atributos de Dios, entonces tiene razón de tener un corazón entenebrecido, un corazón de dudas, un corazón desesperanzado. Pero si la iglesia conoce los atributos de Dios, verdaderamente va a tener palabra contundente para cuando las circunstancias se presenten. Entonces dirá, porque mi Redentor vive, yo también viviré. Esas palabras deben de ser contundentes en nuestra vida. Esas palabras deben de ser un sí y amén. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Y les voy a decir algo, amados hermanos. Por si acaso ustedes sienten en algún momento, se les ha cruzado por su mente, o lo experimentan así. Pero mire, pastor, es que es muy larga las predicaciones, de 15, 20 minutos. Viera, fíjense que otros pastores 15 minutos predican. Sí, amado hermano. Se lo creo porque yo había visto los videos. Pero son ellos. Dios no me ha llamado a juzgarlos a ellos. Dios me ha llamado a entregar la palabra inalterada, justa, para su pueblo. Así que le pido nada más que me tenga un poquito de paciencia y que sobre todo deje el reloj. Hoy tenemos tiempo. Dele el tiempo a aquel que se lo merece. Es importante que necesitemos, que haya una necesidad activa en nosotros y digamos verdaderamente, necesito conocer más a Dios, porque si no le conocemos verdaderamente nos vamos a sentir desprotegidos. Su hijo le conoce a usted, solo véalo por un momento. Usted va a un lugar nuevo, lo primero que hace su hijo de 5 años es ponerse detrás de usted, porque usted es quien refleja autoridad, seguridad y protección. Autoridad, seguridad y protección. Y él se resguarda detrás de usted. Dice la palabra, el sabio ve el mal y se esconde. ¿Se esconde en quién? En Cristo. Ay, no dice se aparta. No, lea la Biblia. Ahí le voy a dejar el texto bíblico, no se lo voy a dar. Tenemos que ir siendo más acuciosos, más interesados en la palabra. No dice que se esconde, se dice que se esconde. No dice que se aparta, dice que se esconde. Y eso es en la presencia de Dios. Nuestros hijos se esconden porque saben que somos la protección, somos la seguridad de ellos, somos la provisión segura. ¿O acaso su hijo le pregunta, mire papá, ¿tienes alguna cuenta de bancaria? Él solo pide. Y mucho cuidado con andar regañando a los niños. Usted no sabe lo que cuesta. Usted tiene la razón. Pero en ese momento usted está haciendo algo incoherente. Le está reclamando a una criaturita que no tiene la capacidad de pensamiento como la tiene usted. Usted tiene la capacidad de pensamiento y puede razonar. Mi hijo no me va a entender porque él no tiene mi edad. Y hasta ese momento, usted no puede en ningún momento desquitárselas con él por las circunstancias que está viviendo. Es mejor venir delante del Señor. Pero mire, entonces el Señor está enojado conmigo, con la creación, con los hijos de Dios que le reclamamos. Mire lo que dice la palabra. Números 14, 18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Oiga lo bien lo que dice la palabra. Aunque de ningún modo
Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá por inocente al que es culpable. Hay un juicio que debe de venir por orden, por dirección, por autoridad de Dios. Aquel que es culpable, aquel que infringe la ley, tiene simple y sencillamente que ser ocasión de juicio. Esto ni usted ni yo no lo quitamos de encima. Es la palabra. Ay, pero ese texto nunca lo había escuchado. Hoy se lo traigo, amada iglesia. Para ir terminando, porque el tiempo se nos acorta. Quiero darles un texto bíblico muy hermoso, donde hace que el hombre reflexione cuando viene a la presencia de Dios. Donde hace que el pueblo de Dios reflexione cuando nos encontramos en circunstancias tan apretantes, tan apremiantes, tan difíciles, y hay desesperanza en nosotros. Dice la palabra en Salmos capítulo 119, del versículo 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te ha buscado. No me dejes desvanecerme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra. Esa es la decisión como hijos de Dios. Usted, amado amigo, también tiene oportunidad hoy en día de allegarse a la palabra y de ceñirse y ser dirigido por la palabra del Señor. Tomar esta decisión es bien importante y es de sabios. No me olvidaré de tu palabra. Amada iglesia, este es el llamado del Señor hoy en día en estas circunstancias que estamos viviendo. No debemos de hacer cosas que más adelante nos vamos a arrepentir. No deje de congregarse. No deje de escuchar la palabra. Como dice la misma palabra, como algunos tienen de costumbre alejarse de Dios. Dios no les pide más cosas, sino que le pide lo mínimo. Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor para este hermoso día. Que el Señor verdaderamente puedas ver corazones sinceros abriéndose a Él. Sí, amado hermano, sí, amado amigo. Amado amigo, hoy es importante que usted sepa que hoy es su día. Hoy es el día que el Señor puede perdonar sus pecados. Venga al dulce redil, amado amigo. Venga, congréguese. Tal vez no tenemos la facilidad de ir al templo, pero por favor no deje de estar en comunión a través de este medio. Y si usted quiere estar en el grupo de la iglesia, por favor hágaselo saber a algún amigo, vecino que él le ha facilitado este video, para poder tener su contacto y que usted pueda tener todos los videos, todas las predicaciones de todos los días que nos están congregando. ¿Hay culto en la casa de Jehová? Sí lo hay. Lo tenemos martes, miércoles, viernes y domingo. No hay excusa de no poder acercarse a la presencia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque el tiempo de tu palabra es el propicio, es el que necesitamos cada uno de nosotros. El tiempo de tu palabra es lo que verdaderamente necesitamos, Señor. Gracias porque verdaderamente nosotros, Señor, cada día al llegar a tu palabra somos edificados. Al llegar a tu palabra es quitada nuestra duda. Al llegar a tu palabra crece más nuestra fe, Señor. Al llegar a tu palabra podemos compartir las bendiciones a otros.
a aquellos que no tienen la bendición de tenerte a ti, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Pido tu bendición por cada hogar de la iglesia, por cada miembro, Padre. Pido tu poder, Señor, que se manifieste. Si hubiese enfermedad en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Padre, pido que te ruego que tu Espíritu Santo toque esos cuerpos, Señor. Que toque y sean restablecidas su salud, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Haz tu obra en medio de tus hijos, Señor. Haz tu obra en medio de tu pueblo. Padre, pido por mi amigo, por mi amiga que nos están viendo, Señor, por este medio. Pido que tu palabra, Señor, obre en sus corazones. Pido que tu palabra les alumbre, Señor, el caminar. Pido que tu palabra les dé fe, esperanza. Y que puedan, Padre, también adorarte y glorificarte a ti, Señor. Y por sobre todo, rendir sus vidas para que tú seas el Señor y el Salvador de sus vidas. A ti te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.